Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los que ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró, con cascajo me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la miel, de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Esta es la palabra de Dios. En esta mañana y en las siguientes semanas vamos a estar comenzando una serie de mensajes sobre los atributos de Dios. Y los atributos, esa palabra, es una palabra que quiere decir las descripciones de cómo y quién Dios es. Que los adjetivos, las cosas que la Biblia enseña, las frases, las palabras que la Biblia habla acerca de cómo es Dios y lo que podemos nosotros esperar de Él, cómo Él actúa, va a ser lo que ahora nos guía en estas semanas que estaremos juntos. Hay un famoso pastor que ya falleció muchos años atrás, en los 1950 por ahí, de Chicago, un pastor aquí de Chicago americano, que muy famoso, que se llamaba A.W. Tozer. Y él dijo en uno de sus muchos libros que él escribió, él dijo: lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante en el ser humano. Lo que viene a nuestra mente cuando nosotros pensamos en Dios, cuando usted camina, cuando usted tiene problemas, cuando usted refiere su vida a una explicación de sus problemas, que eso es lo más importante en nuestra vida. A nosotros comenzar estas meditaciones en la palabra de Dios, nosotros podemos comenzar en muchos lugares de la Biblia. Podemos comenzar en que Él es creador, podemos comenzar en que Él es santo. La Biblia lo repite una y otra vez más, y nosotros podemos comenzar en muchas áreas, pero nosotros quisiéramos comenzar en esta mañana por este aspecto de Dios que creo que es como en estos tiempos en donde usted vive, donde nosotros vivimos, es uno de los atributos, una de las características de Dios que usted necesita tener más fuerte alrededor de su cinturón. Usted tiene que tener este atributo de Dios, este entendimiento de Dios más fuerte, apegado a su fe. Si no, usted no lo puede hacer en la vida. Y la Biblia me dice que este atributo, esta característica de Dios no solamente me habla de su existencia,
de que Dios existe, sino me habla también de que en algunas personas esto que vamos a hablar de Dios muchas veces se convierte en la razón por la cual en como el razonamiento, el argumento que prueba en sus vidas aparentemente, que prueba que Dios no existe. Por esta realidad nosotros entonces decimos, pues yo me confundo, yo creo que Dios no existe. Y claro, como ustedes ven en su pantalla ahí, lo que queremos hablar en esta mañana, el atributo de Dios es que y en cierta manera no es un atributo, pero es como es Dios en la realidad del sufrimiento. Si existe Dios, ¿por qué yo sufro? Mire, no importa si usted viene a cantar, la mayor mayoría de personas que van a una iglesia, nadie tiene problema con Dios. Todos nosotros, aún la gente que no está en una iglesia, no tienen problemas con Dios. Mientras que Dios, todo está bien en la vida, todo marcha bien en la vida, pues amén. Si Dios creó el mundo, pues amén. No hay ningún problema con eso. Pero el problema viene cuando si Dios existe, cuando viene entonces nosotros algo que sucede en nuestra vida que no comprendemos, algo que sucede en la vida que no quisiéramos para nuestra vida, algo que nos duele, algo que nos confronta, algo que nos dice que esa no es la manera de vivir o de caminar en la vida, algo que nosotros no podemos explicar. Cuando hay una cosa así que no podemos explicar, algo que no queremos, algo que confronta nuestra vida, viene a nosotros, de pronto ahí vienen estos pensamientos acerca de Dios que en verdad revelan lo que nosotros pensamos de Él y en verdad revelan la cualidad, la calidad del corazón y la obra de Dios en nuestra vida. Mire, la muerte, por ejemplo, de un hijo, el accidente inesperado, la tragedia de una catástrofe, las lágrimas de una desilusión, la vida de un viacrucis, uno siente la vida como un viacrucis, el adiós a un amor prohibido, la herida de un rechazo, todas esas cosas nos dan en el corazón, enseguida traen pensamientos de Dios. Y enseguida nosotros o nos rechazamos a Dios, nos enojamos con Dios, nos desanimamos con Dios, nos aburrimos de Dios, criticamos a Dios y nos burlamos de Dios. Es como que ahí entra todo en la vida, porque en esos momentos de sufrimiento, en esos momentos de lágrimas, de pérdida, de rechazo, en esos momentos de enfermedades, en el peor momento de accidentes, de viacrucis, de adiós, de tener que decir que no a algo que a uno le gusta. A eso a cada uno de nosotros nos enseña entonces si hay o no hay Dios. Y mire, alguien ha dicho que en verdad no hay ateos en este mundo. Porque si usted está en un avión y el avión de pronto va caída abajo, cuesta abajo, está cayendo, que la mayoría de las personas en ese lugar dicen, oh my God. Y no importa, cuando uno dice, oh Jesus, es como que uno se enoja con la vida. Y el enojo, que cuando a uno le pasa algo, el enojo que uno tiene, eso es como el punch, el golpe que nosotros, el corazón instintivamente da hacia atrás a lo que nosotros creemos de Dios. Nosotros entonces en esta mañana queremos comenzar esta serie de mensajes en los atributos de Dios, comenzando con esta realidad que Dios existe. Pero mire lo que la Biblia nos va a decir. Dios existe cuando el mundo usa el argumento, para decirlo así, mejor contra Dios. Si Dios existe, ¿por qué me pasan estas cosas? En ese argumento, la Biblia me dice, es ahí donde la existencia de Dios más se ve. Mire entonces conmigo tres cosas que queremos mirar en este pasaje. Queremos ver entonces el megáfono de Dios. El sufrimiento es el megáfono de Dios. El megáfono es como un parlante, es como un micrófono donde Dios entonces exagera el volumen, le da todo lo que da cuando uno se da cuenta que no puedo seguir así, cuando uno se da cuenta que las cosas van mal o que algo malo ha pasado en tu vida. Ahí es a alta voz, ahí a todo lo que da
es entonces Dios, la existencia de Dios a nosotros. Y la Biblia me va a hablar a mí de lo que nosotros pensamos es lo más importante que nosotros podemos hacer cuando nosotros tenemos problemas en la vida. ¿Qué es lo que nosotros pensamos de Él cuando tenemos desilusión? Y por último, es la esperanza que nosotros tenemos, como la palabra de Dios nos va a hablar. Y me dice ese versículo hermoso que dice: grande es tu fidelidad. Y por eso leímos todos los versículos, porque esa palabra es un himno hermoso que se canta a través de los años en la iglesia evangélica. Que grande es tu fidelidad. La noche, la luna, todo lo que sucede en la vida, toda la vida dice que todo se levanta como una orquesta diciéndole a Él: grande es tu fidelidad. Miren, lo que vamos a ver es que nosotros estamos enfrente de una cultura, de una sociedad y nuestro propio corazón que es inconversa, que es como nada más las cosas de este mundo. Y nosotros no queremos a Dios. No es que Dios no existe, es que no lo queremos a Él. El problema es peor en nuestra vida, nuestro corazón. No es que Dios no existe por el problema que estoy pasando, es que de alguna manera yo quiero creer que Dios no existe por el problema que estoy pasando. Es una psicología perversa en nuestro, dice la Biblia que más que todas las cosas perverso es el corazón. Mire conmigo entonces el megáfono de Dios, y decimos esto porque Lamentaciones, déjeme enseñarle un poquitico del libro que vamos a estar mirando en estos momentos. Es un libro que tiene 5 capítulos, 5 cortos capítulos que pudiéramos decir, casi ni lo encontramos. Son 5 pequeñas poesías. Son 5 poesías, y cada poesía tiene 22 versículos. Mire conmigo, mire, ahí, usted leyó el capítulo 3, mire el capítulo 2, al terminar el capítulo 2 dice 22, ¿verdad? Usted tiene un número 22, doble aquí a la izquierda y mire en el capítulo 2, arriba del capítulo 2 está el capítulo 1, al terminar el capítulo 1 está el versículo 22, y el capítulo 2 termina con 22, y el capítulo 3 termina con 66, ahorita le voy a decir, y el capítulo 4 termina con 22. Y el capítulo 5 termina con 22. Y nosotros podemos decir, ay, como hispanos que somos, ahora sí está interesante esto. Es como que el número 7 y el 13 y todas esas cosas que ay, ahora sí está muy interesante. Mire, son 5 poesías, y las 5 poesías están escritas como un acróstico de cada palabra, cada letra del alfabeto hebreo. Comienza un versículo. Son 3 líneas en el capítulo 1 y 2 con una estrofa. Después en el capítulo 3 se repite. Tan intenso es este momento en el capítulo 3. Tan intenso es que en vez de un alfabeto, digamos A, B, C, y ahí escriben 3 líneas en el capítulo 1 y 2. Después en el capítulo 4 se escriben 2 líneas. Pero en el capítulo 3 se repite el A 3 veces y el B 3 veces, y por eso entonces en vez de tener 22 versículos tenemos 66 versículos. No, mire que eso quizás no dice mucho, pero cuando uno pasa por un problema en la vida, cuando uno pasa por algo difícil en la vida, cuando uno experimenta un trauma en la vida, que los sentidos en otros lados se agudan en la vida. Por ejemplo, estas personas que fueron tremendos artistas, muchos de ellos eran ciegos y tenían enfermedades y estaban psicológicamente mal, porque da la casualidad que cuando tú no oyes o cuando tú no ves, cuando tú eres ciego, más, los oídos más los sentidos se agudan más. Y en este libro de Lamentaciones, el escritor va, en vez de escribir lo que él va a escribir, que nos va a escribir, sino que ahora lo hace poéticamente, se le sale el corazón, empieza a cantar él en el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, y de tal manera escribe y compone su dolor, que ahora lo hace en una manera que las personas que estudian la Biblia, cuando llegan a Lamentaciones dicen qué tremenda precisión. El hombre tomó su tiempo para poner sus versículos tal como deberían de ir. Y la Biblia entonces me enseña a mí, como siempre, es que nosotros nos convertimos más sensibles
cuando hay problemas en la vida. Por ejemplo, cuando usted todo va bien, pues usted tiene al pobre al lado de usted y a usted no le interesa el pobre al lado de usted. Usted tiene problemas, gente tiene problemas alrededor de uno y uno como que ni se entera de eso. Pero cuando uno ha pasado por un problema, cuando uno ha tenido una muerte, cuando uno ha tenido una carga, cuando uno ha tenido una cruz, un vía cruz, y cuando uno ha tenido un golpe en su corazón, que uno entonces está de por sí es más sensible al dolor de los demás. La Biblia me dice, mira, ¿cuál es el motivo de Lamentaciones? Jeremías, el profeta Jeremías, el anterior de este libro, es el autor de este libro. Miren un momentito, miren para que ustedes vean de dónde sale esto. Jeremías predicó en el tiempo antes que Dios cumpliera el castigo que iba a venir a Jerusalén, y él como profeta, como maestro de la Biblia, él conocía el Antiguo Testamento, él conocía Levítico capítulo 26 y conocía a Deuteronomio capítulo 28 y 30, donde la Biblia dice que cuando Israel se fuera de los caminos del Señor, que exactamente ciertas cosas le iban a suceder. Y este hombre Jeremías las predica, él aplica el pacto de Dios y la maldición del pacto la aplica al pueblo diciendo: arrepiéntanse, vengan al Señor antes que sucedan estas cosas. Ahora, él vive no solamente en el tiempo antes que vengan estas cosas, sino vive en el tiempo después que vinieron estas cosas, y vive en el tiempo cuando estas cosas están sucediendo. Y la palabra de Dios me dice que una de las cosas que él va a enseñar, y quizás tenemos el tiempo para mirar más adelante, pero es que las mujeres, mire cómo iba a estar la situación en Israel, las mamás de Israel, las mamás de la sociedad alta de Israel, iban a comerse a sus hijos. Tan difícil estaba la situación, tan difícil era la situación, que las madres se comían a sus hijos. Yo escuché eso cuando era chiquito allá en mi país, y me acuerdo que yo miraba a mi mamá y yo dije: ¿cuándo le va a dar hambre a esta gente? Porque en Cuba había hambre. Y uno dice, pero no sé si eso es verdad o mentira, pero la palabra en mi país, la palabra de Dios dice que así sucedió en Israel. Y de pronto él ha predicado acerca de la consecuencia del pecado en la vida de las personas, y de pronto entra el ejército de Babilonia, el castigo que Dios le trae. La gente viene a caballo, cortando cabeza, descuartizando a todo el mundo, saqueando la ciudad, encendiendo todas las cosas, y Jeremías no sabe qué hacer. Él se para delante de los caballos y empieza a decirles a ellos: paren, y la gente mala matando por todos lugares. Tanto era el dolor, tanta la turbación, que él no defiende a nadie, él no pelea contra nadie. Y la gente enemiga, los babilonios, sabían que él había predicado en contra de Israel, que se rindieran a Babilonia, y los enemigos lo veían a él, le decían: no lo maten porque este es uno de nosotros, y le pasaban por al lado los caballos arrasando con todo el mundo. Y Jeremías está tratando de impedir toda la maldad que le sucede, y al final es tanto así que hay un artista que se llama Rembrandt, ahí italiano. Él entonces hace una pintura, un cuadro, una painting de este momento, y Jeremías está sentado como en una cima de la ciudad. Está con la mano izquierda tiene la Biblia, y a la mano derecha se ve la ciudad encendida en fuego y gente huyendo de la ciudad. Y el hombre es como un ancianito, es un viejito él aquí, y él tiene su barba larga y está así como caído, deprimido, porque déjeme decirle, uno puede conocer la Biblia, usted conoce todos los versículos de la Biblia, usted puede ser pastor, puede ser evangelista, usted ha sido usado por Dios, hablemos de esos grandes siervos, pero cuando de pronto te dicen que tu esposa tiene cáncer, cuando de pronto hay una tragedia en tus hijos, cuando uno de sus muchachos se quita la vida, cuando una de estas cosas tremendas suceden en la vida, que la Biblia me dice: nadie como que de pronto se enfrenta al impacto, a lo duro, lo difícil que es comprender a Dios en los momentos de sufrimiento.
Y lo que nosotros queremos decir en esta iglesia es que, miren, nuestra iglesia no es una iglesia de otra índole, donde la idea es de que usted diga amén, 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 y diga todas estas cosas para que como las cosas se vayan. Pero la Biblia me está diciendo a mí que está este hombre, Jeremías, el hombre de Dios, el hombre que orando por las personas que no le pasara esto. Y al final, él sabiendo lo que le va a pasar, no puede aceptar el sufrimiento. Una cosa es cuando uno lo sabe y otra cosa es cuando a uno le sucede. Y mire, es tremendo. La palabra de Dios me dice a mí que no importa el más fuerte de nosotros, no importa el más de nosotros, hay momentos donde usted tira. Hablamos de Hebreos que uno quiere tirar la toalla. Hay veces que uno tira la toalla, se le cae la toalla, la tira a patada por otro lugar, porque se da cuenta que no podemos contra esto que viene contra mí. Y la Biblia entonces me habla a mí de que este sufrimiento que él va a pasar, que él va a hablar aquí, es entonces el megáfono de Dios. En vez de, como leímos en el versículo 1 en adelante, él está diciendo esto es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y en vez de hablar de la nación, él dice lo que él ha hecho a mi vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos este testimonio de Dios en su vida? Bueno, mire, ninguno de nosotros, para hacerle real, quizás algunos un poquitico, pero no todas las metáforas que él habla. Mire conmigo, note conmigo algunas de ellas. Mire el versículo 1, me dice en Lamentaciones, el capítulo 3, en el versículo 1 me dice: yo soy el hombre que he visto aflicción bajo el látigo de su ira. Y de pronto en el concepto bíblico se enseña que cuando ellos están pasando esto, es Dios quien tiene un látigo en la mano, dándole el castigo que ellos se merecían. Y Él se para delante de la congregación, delante de nosotros hoy, a través de la palabra de Dios inspirada, para decirnos: yo soy el hombre. Y para decir, es como que Él hace así y enseña su espalda donde están los latigazos de la ira de Dios en su vida. ¿Cuántos de ustedes quieren tener a un Dios así? Pues nosotros dijéramos no. Pero cuando la vida se siente así, usted entonces deja de creer en el verdadero Dios. Inventa una postalita de Dios en un lugar que no le ayuda en los momentos. Todos nos tenemos que morir. A todos algo sucede en nuestra vida que nos enseña que no somos tan como nosotros pensamos. Y la Biblia me dice que aquí en el versículo 1, en el versículo 2 me dice: me guió. No solamente es un látigo, es como el domador. Imagínense como el tigre se siente con el domador con el látigo. ¡Uah! Usted tiene que saltar aunque usted no quiera saltar. Usted tiene que meterse por usted mente. Habían enseñado aquí en este programa de televisión que cómo entrenan en los circos cómo entrenan a los monos. Y estaban enseñando cómo habían gente en contra de los circos, porque los monitos esos bonitos que se ponen al lado, que los monitos le agarraban la cabeza y le hacían así para que el monito obedeciera. Y te dicen en este documentario que te van a hablar de esto en un programa de televisión, te dicen: we want to warn you that there's some rough images aquí. Te dicen: no mires esta parte de la noticia porque aquí, y como le dan a los tigres y como les duele, para que aprendan a través del sufrimiento, quién es el que manda en su vida. Nosotros nosotros sabemos eso y no nos interesa, pero ahora vemos aquí el testimonio de un hombre de Dios. Y mire, no es el único, porque podemos hablar de Job, quien nos habla de su propia vida, sus 10 hijos, o podemos hablar de él, de Jeremías en su nación, o podemos hablar de Apocalipsis, donde nos habla del sufrimiento no individual como Job, no de la nación como Jeremías, sino del sufrimiento universal y global y espacial que va a venir cuando Dios viene en su ira. Y Él nos está diciendo: yo soy el hombre que he experimentado la realidad de Dios. Mira las marcas que tengo. Mire, algunos de nosotros decimos: no existe Dios porque mira las marcas que tengo. Y la Biblia me dice a mí: las marcas, el corazón del hombre determina lo que quiere uno creer. Porque las mismas marcas del látigo de Dios es la misma
megáfono de Dios diciéndote, soy yo. Y la palabra de Dios me dice, mire lo que dice aquí, versículo 2, me guió y me llevó en tinieblas. Guió quiere decir que me llevaba de mano. Él era mi guía, que Dios es Jehová es mi pastor. Nada me faltará por senda de justicia, a aguas apacibles. Él es el pastor, yo soy la oveja. Y Él mismo está ahora asombrado de que Dios es mi guía. Y me guía, dice la Biblia en el versículo 2, en tinieblas. No, mire, la razón por la cual yo vengo aquí es porque nuestra iglesia es una iglesia bíblica, no de nombre, sino de verdad. Y la Biblia enseña, mire, el libro de los Salmos son 150 salmos, son alabanzas a Dios. Y la mayoría de los 150 salmos son alabanzas de gente quejándose de la queja del hombre a Dios. Son la mayoría de los salmos en el libro de Salmos. Y los que dicen aleluya, gloria sea tu nombre, es un versículo en una larga queja. Y lo que ha sucedido en nuestro país, en Estados Unidos y en otros lugares, también ha entrado la teología esta de el evangelio de prosperidad, un error en la Biblia. Y ha entrado entonces el espíritu de este mundo, donde nosotros queremos que todo salga bien, queremos poner el café adentro de ese microwave y que salga en 2 minutos ya la comida hecha. Queremos que nuestra vida sea feliz, queremos que todo trabaje hasta el día que nosotros decimos, voy a seguir al Señor y me encuentro que de verdad hay un Señor. Y la realidad del Señor viene no cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas van mal. Mire conmigo, la Biblia dice que no me sirvió su guía. ¿Cuántas personas me dicen, pastor, ya escuché eso, yo necesito ir a un lugar o aprender otras cosas que me ayuden? Usted lo que necesita conocer es que la condición de su vida tiene que usted escuchar a Dios. Mire en el versículo 7, el versículo 2, mire, dice, me guió, me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano. En el versículo 3 dice, volvió y revolvió su mano. Es como, mire lo que hizo, lo que está diciendo la Biblia es que él volvió su mano y me pega. Y no solamente me pega, sino como mi papá me pegó unas cuantas veces. Y la Biblia me está diciendo, yo soy el hombre que conozco a Dios. Cuando en nuestras excusas sentimos que, como vamos a ver, que Dios nos está cacheteando. Y usted enseña esto nuestro corazón. Mire el versículo 7, dice la palabra de Dios, me cercó por todos lados y no puedo salir. Es como que Dios me ha encerrado. Dios no tengo escapatoria, no puedo cambiar, no puedo pagar, no tengo el dinero, no tengo conocidos, no tengo gente aquí, no tengo familia, es cuando usted se siente que está cerrado en un lugar y no hay nada que puedo hacer, que la Biblia me dice, ahí me encontré con Él. La Biblia me dice no solamente cercado, me dice en el versículo 9, dice cercó mis caminos con piedras labradas, torció mis senderos. La dinámica de esto es que el Señor tuerce los caminos de esta persona, donde uno está como un laberinto. Un laberinto, usted agarra para acá, cierra puerta o pared cerrada. Una puerta abierta, usted dice, amén, mira cómo voy, mira, aquí es una puerta abierta. Y eso es entonces un camino, es entonces un callejón que está recto y usted lo toma, de pronto hay una curva, no hay nada malo con la curva, o que de pronto hay otra curva y después la curva termina en otra pared. Hermano, piense usted. Sí, la experiencia de tu vida, de nuestra vida, ¿cómo ha sido? De dándole golpes a golpes. La palabra me dice a mí que Dios entonces, en la experiencia de este hombre, lo puso a él como un laberinto. Conocía la Biblia, aún con la Biblia no pude guiar mi vida, porque Dios es, hay veces que no hemos leído un versículo que Dios está aplicando en nuestra vida. Nosotros queremos Salmos 23, digamos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero también está Lamentaciones capítulo 3. Dios como pastor te guía a lugares donde no hay salida.
La Biblia entonces mire otra explicación más, el versículo 10. Mire, es tremendo, dice, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Quiere decir que es como un animal que está de caza. Y yo soy el animalito, yo soy el conejito. Aquel oso y el león ahora me están desgarrando mi vida. Hay veces que el ser humano se siente así. Y Dios tiene la capacidad de experimentar y hablar a través de su misma palabra, para que nosotros entendamos que en los peores de nuestra vida esas cosas apuntan a que Dios existe. En vez de no existe por mi problema, sí existe por nuestro problema. Y la Biblia entonces me dice a mí, mire, eso es tremendo cuando es como Dios es como un animal hacia mí. No tiene misericordia hacia mí. Y me ha desgarrado, dice él. Mire, en el versículo 10 me dice que es como dijimos, es ese animal, el león y el oso, que son entonces dos animales de fieras rugiendo en nuestra vida. En el versículo 12 al 13 me dice, entesó su arco, me puso como blanco para la saeta. Versículo 13, hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Y ahora cambia la metáfora y me dice, mire, uno es como el que guía en el circo, el que tiene el instructor ese, el maestro ahí que guía al animal con el látigo. Dios ha sido como el que me guía a mí, y yo estoy ciego y encuentro que peor está mi vida que antes, porque me llevó a la oscuridad. Y encuentro que el Señor es como un animal que ataca mi vida, y me dice, y encuentro que no solamente es eso, sino que Dios también es como un cazador. ¿Y quién sabe quién es el venadito? Yo soy el venadito. Y no solamente ha tirado una flecha, sino que está llenito de flechas aquí, y las ha puesto todas las flechas a cada uno de ellos. A veces nosotros pasamos por rachas malas y nos pasa una cosa mala. Bueno, nos subieron la renta, pero después nos suben la luz también, nos suben la gasolina, nos suben la leche, nos suben la comida para el niño, nos suben los pañales, nos suben todo. Porque no, pastor, no es que me subieron uno, es que todo me ha subido a nuestra vida. A veces nos pasa algo, y a veces nos pasa una racha de algo. En la Biblia me dice, así como Job, cuando de pronto viene uno y le dice, y yo estaba trabajando y vienen unos ladrones y se llevaron tu ganado. Dice, oh my gosh, ¿qué voy a hacer ahora? Y no termina de hablar, y viene el otro y dice, yo estaba en la casa y todo el heno de los ganados se quemó. Oh my gosh, ¿qué voy a hacer ahora? Viene otro y dice, pues se hicieron. Y por último dice, estaba yo en la casa de tus hijos, los 10 estaban teniendo una fiesta, y los 10, los 10 como saetas en la mano de él. Y la Biblia, mira, ahorita vamos a hablar de cómo cambia la cosa, ¿ok? Pero usted, para que cambie la cosa, usted tiene que saber que la cosa cambia porque las cosas están difíciles. Y si la vida no se experimenta con males, usted no viene a Cristo, quien es el Salvador de los males. El pecado, de cualquier cosa de nuestra vida, que Él es el Salvador. Pero si yo digo, yo no he hecho nada malo, pues usted no conoce la existencia de Dios. Dios entonces trae esta experiencia a este hombre en el versículo 16, 16 versículo, la primera parte, mis dientes quebró con cascajo. Y lo que me está hablando aquí de un boxeador sucio. Boxeadores sucios se ponen el guante, ¿verdad? Y adentro se ponen una herradura adentro. Ponen algo ahí, uy, qué mano de piedra tiene. Es porque era una piedra. Y la Biblia me dice, me pegaste, me partiste en los dientes, porque lo que tenías en la mano es algo que, pues claro. Y nosotros estamos diciendo, ¿por qué Dios ha quebrado mi vida? ¿Por qué esta cosa? ¿Por qué me ha dado tan duro? Y ese es el sentimiento de este hombre tratando de parar los carros, y ven las mujeres muertas alrededor de él, los jóvenes tirados con toda la destrucción, y él tratando de parar. Y ahora él se va a una esquina en su monte ahí, y escribe y dice, yo soy el hombre que he experimentado el látigo
de Dios. He experimentado sus flechas, he experimentado sus golpes, he experimentado sus rasguñes, he experimentado sus zarpazos, he experimentado, dice en el versículo 25, es como un hombre aprovechándose de otra persona. Y dice el versículo 25, mire, lea conmigo. Perdón, no el 25, él dice, me pusiste, versículo 15, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjo. Versículo 15, me embriagó de ajenjo. ¿Qué es lo que pasó? Pues tú no vas a tomar. Ajenjo quiere decir dolor y tristeza y amargura y todo lo malo. Es como que en Apocalipsis hay una estrella que cae de los cielos y se llama ajenjo. Es porque todo queda sin sabor, todo queda amargo, todo queda terrible. Tú lo quieres botar de la boca. La Biblia me dice que Dios entonces en la bebida de él le puso entonces una cosita, un líquido donde él cuando lo toma le hace mal a su vida. Él dice, él no lo tomó. Él dice, yo no lo hice. Él dice, él me puso, él me embriagó. Si usted cada frase es la tercera persona y son los verbos en tercera persona, hablando de que Dios es el que está haciendo esto a él. Y por último la Biblia me dice en el versículo 17, me dice, mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Y esto entonces es que Dios es como una enfermedad a su vida, donde él ahora está deprimido, se siente deprimido en su vida. La depresión ha venido, donde él ahora no tiene fuerzas, ha olvidado la paz. Y la Biblia me dice en el versículo 18, perecieron mis fuerzas. Ya no tengo esperanza en Dios. ¿Cuántas personas no llegan a un momento en su vida cuando estas cosas suceden, las lágrimas, los rechazos, los problemas, y uno dice, pues ya no tengo esperanza en Dios? Hay personas que dicen, pues Dios no existe porque mira por mis problemas. Y la Biblia es tan Biblia, porque la Biblia no es un libro religioso, es un libro donde los mejores en la Biblia te dicen lo mismo que tú y yo decimos. ¿Dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué sufro? Y él me está diciendo, mira cómo sufro. Y me cambia la metáfora, el picture, el retrato, el animal, el oso, el león, el cazador, el látigo. Todo esto es Dios en mi vida. Y nosotros es algo que nosotros como luchamos en esta sociedad, porque nosotros no queremos un Dios donde nosotros experimentamos sufrimiento. Mire conmigo un momentito, hay una razón por las cuales Dios sí existe, es porque mira tu vida cómo está, mira cómo estamos. Si usted como Jeremías, si usted lee en el Antiguo Testamento, él sabía, Levítico, como dije, 26, Deuteronomio 28 al 30, es exactamente lo que Dios dice como 2000 años antes que esto sucediera. Dios está diciendo, 1500 años antes que esto sucediera, Dios está diciendo, vas a hacer estas son las cosas que te van a pasar. Y él entonces, el profeta, está diciendo exactamente lo que él leyó 1500 años atrás. Pero ahora cuando le sucede, you can't believe it, no lo puedes creer. Es como que esto es muy duro el sufrimiento, es muy duro el sufrimiento para el ser humano. Y alguien ha dicho, mire, Dios habla en silbido apacible en el placer. Usted está en el baile, usted tiene un novio, usted está de manos, usted le traen flores, usted tiene otra cosa. Eso es como Dios, el silbido más. Usted ni escucha a Dios. Usted ni escucha a Dios ahí. Es nada más usted aún en el pecado. Dios es como, ni escuchamos a Dios, ¿verdad? Y la Biblia me dice, o alguien ha dicho, mira, pero Dios no solamente habla así, silbido apacible en el placer. Dios habla claramente en la conciencia. Pero Dios no solamente habla apaciblemente en el placer y claramente en la conciencia, sino Dios habla a toda voz, a todo lo que da, a todo micrófono, volumen, en el sufrimiento. Es cuando uno sufre, donde usted tiene un camino delante de usted, de ser el camino que usted siempre fue antes de Cristo.
o el camino de lo que Cristo le enseña a uno en la realidad de que si existe Dios, por eso hay tantos problemas en la vida. Exactamente, es la razón. Si no hubiera Dios, pues ¿cuál fuera el problema? Pues no importa que se va la persona con el otro, no importa que cometen, no importa que uno peca, no importa que uno hace esto, no importa que hago las cosas, no importa que mi mamá se enoje, no importa que mi papá se enoje, no importa, pues ¿para qué enojarse si no hay Dios? Pero que usted no puede vivir una vida sin que haya alguien en contra de usted. ¿Por qué? Porque hay Dios. Hay alguien que no le gusta, hay alguien que te pega un ticket. Hay algo en el mundo que usted no puede controlar su vida de tal manera donde usted cesa o trata de ser Dios. Estaba en la televisión los otros días el nieto de Billy Graham, que es un pastor ahora en Florida, pastor presbiteriano en una iglesia, y le preguntan a él acerca de su abuelo. El abuelo es Billy Graham, donde la iglesia, ahí estamos nosotros en Billy Graham, el centro de Billy Graham. Y él entonces dice, mi abuelo, yo puedo hablar mucho de él. Y él dice, mi abuelo, lo interesante de él es que es el hombre más humilde que yo he conocido en la tierra. Y entonces le pregunta, el locutor le pregunta, ¿cómo es que él es tan humilde? Si es como, dice, era un americano, dice, es como nuestro papa. El Billy Graham es como el papa americano. Y él dice, porque él me ha dicho a mí, este es Billy Graham hablando, él me ha dicho a mí, pues ¿cómo no voy a ser humilde si yo no soy Dios? No puedo controlar nada. Eso lo dice él a los 90 y algo años de edad, 95. Y mi esposa me dice, y la Biblia entonces me está diciendo, es tremendo. Cuando toda la vida como jóvenes nosotros estamos controlando, tratando de arreglar, tratando de que todo va bien, tener el trabajo, que todo va bien y todo va bien. Nos enojamos porque todas las cosas no van bien. Y la Biblia entonces me está diciendo, mira, hay una realidad que cuando todo no va bien, ahora es que tú vas a encontrarte con un ser quien a él todo le va bien. Él controla todas las cosas en nuestra vida. Y nosotros podemos rebelarnos, nosotros podemos decir, no like it. Y usted puede vivir como que no quiero de él, pero usted está exactamente diciendo no quiero de él. Y la Biblia entonces me está diciendo, es en el sufrimiento donde Dios habla más fuerte. Donde el corazón sí se enoja, donde uno sí que no quiere, donde ahí sí que ahora uno se emperra en esa cosa. Y la Biblia me dice, mientras más así soy, más me doy cuenta que hay un látigo que da en mi vida, que hay fieras que atacan mi vida, que hay golpes que no me parecen justos. Tenías una, pues claro, ¿quién te va a ganar a ti? Y la Biblia entonces me dice, ahora estás entendiendo que no puedes huir de que Dios existe. Mire, uno puede decir, nosotros podemos mirar la luna, mirar el sol, hay muchas razones por las cuales Dios existe. Nada más, yo le he dicho esto, pero es algo que ha tocado mi corazón, es que si la Tierra, el planeta Tierra, estuviera una pulgada más cerca, como si hubiera echado un poquito para acá porque está un poquito cansada, se quema todo el mundo. Y si se echa una pulgadita para allá porque está un poquito, se frisea todo el mundo. Y que la manera que la tierra está así, como tumbadita un poquito, no puede tumbarse más y no puede tumbarse menos. Exactamente, todo en el mundo, todo en la vida tiene su precisión. Todas las cosas apuntan que hay un diseñador de todas las cosas. Usted tiene dos opciones de decir Dios no existe. Y entonces mi respuesta a ti es, si tú me dices Dios no existe, mi respuesta es, ¿por qué sufres? Dice, no, porque yo sufro, por eso es que no hay Dios. Yo le digo, ok, vamos a borrar a Dios, vamos a decir que Dios no existe, mira lo que te pasó, mira cómo lo que tú no quieres, vamos a decir eso. ¿Cómo tú explicas por qué tú todavía no quieres lo que está sucediendo? ¿Por qué todavía hay cáncer? ¿Por qué toda la gente se muere? ¿Por qué las cosas malas me duelen en mi vida? ¿Por qué cuando alguien peca en contra de uno, a uno sí le duele? Cuando uno peca en contra de alguien, bueno, pues ¿por qué lo coge tan fuerte? Pero cuando alguien peca en contra de uno, es aguántame que lo mato. Si uno roba a alguien, pues no hay ningún problema en la mente de uno. Pero si alguien te roba a ti,
Si tú matas a alguien, fue sin querer, que yo iba manejando y no iba mirando, iba texteando. Y le pasé por arriba a un niño. Pero ahora los padres de ese niño te van a decir, ¿y tú ibas texteando? Y ahora, pero yo nada más iba texteando. Sí, pero si fueras tú con tu hijo y la otra persona te pasara por arriba cuando iba texteando, pues, pero mira, usted no puede vivir en un mundo donde no existe Dios. Aún cuando usted sea inconverso, aún cuando usted salga corriendo de aquí, cuando usted no quiera nada, usted va a encontrar una iglesia donde me digan que Dios es positivo. Pero aún en ese lugar, usted va a tener, que todo es positivo. Y a Dios es positivo. Como vamos a ver, la Biblia me va a decir que Dios es positivo. Pero que habla más fuerte, habla pasible en tus placeres, habla claramente en mi conciencia, pero habla más fuerte. Habla a todo micrófono, a todo volumen, cuando hay problemas en mi vida. Y cuando los problemas no los puedo cambiar. La Biblia entonces me dice, esto es como nosotros vamos a explicar el dolor, a no ser que Dios existe. Si yo digo Dios no existe en mi dolor, la pregunta entonces es, pues ¿cómo tú explicas tu dolor? ¿Cómo te explicas que estás enojado? ¿Qué es lo bueno y lo malo? Dice, bueno, a mí no me gusta que tú me dices que eso es bueno o malo para mi vida. Digamos una persona que no le gusta que uno le esté diciendo. Entonces, a mí no me gusta que usted me dice que esto es malo para mi vida. Pero usted no puede vivir sin un día decirle a otra persona, a mí no me gusta lo que usted está haciendo. Porque nadie puede vivir viviendo una vida donde uno no sienta el bien, la fuerza del bien y el mal en nuestro corazón. En la religión se nos dice a nosotros, resígnate al dolor. Pues aguántalo. En otra religión, los budistas te dicen, ignora el dolor. Entonces, ponte ahí y como que nada está pasando, no importa que se está quemando la casa, y no nada está pasando. Niega el dolor. En otros lugares me van a decir a mí, vive en tu dolor. Es como que olvida tu dolor y dale todo lo que da y peca ya lo que tú quieres porque mira tu dolor. Pero el cristianismo me va a decir a mí, el evangelio me va a decir a mí. Mira el versículo 40 conmigo. Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. Ahorita vamos a llegar ahí. Pero mire, la Biblia me está diciendo a mí que el cristianismo entonces me dice, en la realidad del dolor hay un Dios. Búscalo ahora, ven a Él ahora. Encuéntralo a Él ahora. Conoce que, como mire en el versículo 31, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Es como que la esperanza ahí está de decir, en el dolor de mi vida, en vez de salir corriendo, en vez de decir, pues yo no creo en Dios, pues ahora más uno va al que tiene el poder de remover la aflicción. Mire conmigo entonces lo que nosotros pensamos de Él es lo más importante en nuestra vida. En este pasaje es un pasaje tremendo porque el sufrimiento es tan terrible que 4 veces en la Biblia, para si alguien me está escuchando y quiere aprender más de la Biblia, 4 veces en la Biblia me habla a mí de esto que Él está hablando. Me lo habla a mí cuando estamos cuando en Segunda de Reyes, el capítulo 25, en Segunda de Crónicas, capítulo 36, en Jeremías, capítulo 39 y en Jeremías, el capítulo 52. En 4 veces la Biblia habla de lo terrible que fue cuando esta gente de los babilonios entraron a Israel y destruyeron todo lo que había. Bueno, la Biblia dice que sacaban, una de las cosas que habla es que con una espada a la mujer embarazada le cortaban el vientre, le sacaban el niño del vientre y lo estrellaban contra una piedra. Era tremendo la ferocidad, la brutalidad de la gente en estos países que hoy ponen bombas en miles de lugares. Y la Biblia me dice, esto es lo que el profeta está viendo. Stop. Y él mismo lo había dicho. Stop, paren, please. Y se sienta a un lado, no puede creer, Señor. I cannot believe que la Biblia
era verdad. Él sabía que era verdad, nada más que la realidad de la verdad. Déjeme recordarle una cosa. Cuando la Biblia habla del infierno, es verdad. Y la Biblia dice, el Señor dio una parábola acerca de esto. Se dice que no es una parábola porque en verdad habla de Lázaro que va al cielo, menciona una persona real, y las parábolas no tienen a nadie mentira, no tienen a nadie en verdad, todo es como un cuento para dar un punto. Y dice que Lázaro se fue y el rico se fue para el infierno. Y dice que de ahí le alzó los ojos y tenía tanta sed y tanto sufrimiento que le pide a Abraham: Padre Abraham, mándame a Lázaro, porque él todavía está en el carácter de mandar a la gente. Él manda a todo el mundo, él manda a todo el mundo. Le dice: dile a Lázaro que venga con un poquito de agua, porque estoy sufriendo en este tormento, dice él. Y que el padre Abraham le dice a él: cuando tú estabas acá en la tierra, pues todo te iba bien, y ahora las cosas te van mal. Ahí él estaba mal y ahora todo le va bien. Y él dice: por favor, entonces manda a alguien que predique a mis hermanos, para que ellos, tengo 5 hermanos, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y aunque usted no lo sabe, aunque usted no lo cree, detrás de por qué existe la iglesia, por qué predica el pastor, es porque si nosotros vivimos de cierta manera donde no nos interesa nada, la palabra de Dios es verdad. En el momento que usted muere, un minuto después de morir, yo estoy predicando, estamos cantando, pero la persona está o en el cielo o en el infierno. Y si nosotros no creyéramos eso como el centro de la vida, como la realidad más profunda, pues nosotros dijéramos: pues cada uno haga lo que quiera. Y Pablo mismo lo dice: si mañana morimos, entonces comamos y bebamos, porque esto se acaba. Pero si uno se resucita y uno tiene que estar delante de Dios para la felicidad eterna, o delante de Dios para que te digan al infierno eterno, que entonces el mensaje toma otra urgencia. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí, nosotros, el megáfono de Dios está en los momentos de sufrimiento, pero déjeme recordarle que el megáfono más grande va a ser los últimos minutos que tú tengas y tú sabes que te vas a morir. Eso va a ser una eternidad. Mire, usted va a pensar: cuando yo era joven, cuando salí con ese muchacho, cuando salí con esa muchacha, cuando hice todas estas cosas que me hice, mira, ya pasó, ya no somos viejos, ya pasaron. Pero en ese momento, esos 2 días, esas 3 horas, esas semanas, ese año, donde uno ya sabe que la realidad viene, que eso es como un megáfono. Todo lo que ha pasado en tu vida se exagera grandemente para que en ese momento usted tenga la oportunidad de escuchar a Dios. Interesante, los doctores dicen que el último sentido que se va de una persona es entonces el sentido del oír. Porque las personas se convierten no al venir a la iglesia, las personas se convierten al oír. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso no solamente uno le habla al inconverso para que acepte a Cristo antes de morirse, sino uno viene como creyente a la iglesia para escuchar el mensaje, o a esta o la que sea, donde se predique la palabra, donde usted entonces pueda oír. Porque la fe, cuando usted, esto no es algo que yo hago, esto no es algo que usted hace, es algo que Dios hace. Cuando uno entonces predica estas verdades, la fe la agarra, y cuando usted agarra las verdades de Dios, la palabra de Dios agarrada por la mano de fe es la obra de Dios en nuestra vida. Usted escucha a Dios. Ahora mire, la Biblia, todas las personas que estudian este libro me dicen a mí que en el versículo 22 y 23, donde Él me habla: grande es tu misericordia, dice el versículo 22: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Es como que lo que él empezó a decir no termina negativamente, termina positivamente. Termina diciendo: porque todavía estoy aquí, porque todavía estoy llorando, porque todavía tengo dolor, Dios ha sido misericordioso conmigo. No, pásale eso a la gente de la calle. No. Y la Biblia está diciendo, Él está diciendo: el que me despierto cada mañana, Dios ha sido misericordioso contigo.
pasaste los temores de la noche, pasaste que no pudiste dormir, pasaste en que quién sabe si se quemara la casa, quién sabe si no respirabas, quién sabe te da el ataque al corazón, todas las cosas que, y esas cosas casi no suceden, pero pudieran suceder, y la Biblia me está diciendo, son nuevas cada mañana. Dios comienza contigo cada página, cada day, cada principio, cada lunes, cada domingo, mañana. Él comienza con nosotros cada mañana. Nuevas son tus misericordias, grande es tu fidelidad. No importa lo que uno ha vivido. Y la Biblia me dice, bueno, ahí hubo un cambio de todo lo malo que Dios es, a de pronto qué grande y qué fiel es Dios. Y el cambio entonces está en los versículos 19, 20 hasta el 21. Y todas las personas dicen, aquí hubo algo en su vida que lo empezó a cambiar a él. Mire conmigo en el versículo 20, lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y lo que está diciendo él es que él entonces empieza a pensar correctamente. Empieza él entonces a añadir a su vida, escuche, los pensamientos que argumentan contra la realidad de que todo alrededor de mí es como un oso, es como un león, son como flechas. Dios está contra mí, me va a dar el latigazo. Pero él entonces empieza en contra de eso, empieza a traer a su memoria, a su corazón, donde trabaja el verdadero razonamiento de nuestra vida. Empieza él ahí a cambiar su manera de pensar. Y todos los comentaristas dicen que el versículo 20 es un cambio donde él entonces empieza a decir cómo él pasa de esta parte negativa, real de Dios, a esta parte positiva, real de Dios. Si usted no quiere creer por los sufrimientos de su vida, Dios es real por los sufrimientos de su vida. Pero si usted cree que Dios es real, también Dios es real en las misericordias a su vida. En otras palabras, lo bueno y lo malo, los dos están. Mire en el versículo 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Hay alguien aquí que dice eso? ¿Que sucedió algo que el Señor no mandó? La respuesta es no. Si la policía te agarró, es porque el Señor lo mandó. Si de pronto se rompió tu ilusión, es porque el Señor lo mandó. No hay nada que suceda en la vida que Dios no lo controla. Lo bueno y lo malo. Él ha creado la noche y la luna, el sol y el día, los dos a la misma vez. El Señor está aquí y está aquí. Y usted no puede huir de la presencia. Hay uno, dos. Podemos explicar. La Biblia entonces me dice, bueno, pero eso me ayuda a mí a que uno entonces tiene que traer a la memoria, recapacitar, dice el versículo 21, recapacitaré. Y empieza uno a recapacitar de lo que he estado pensando. Y de pronto la Biblia me enseña esta realidad. Mire, de todo lo que he hablado, ahora viene algo práctico para usted. Usted puede, usted puede ver a Dios a través de sus circunstancias. Las circunstancias son el lente que usted usa. Y usted dice, pues mira cómo están las cosas. Dios no está por mí. Dios está enojado conmigo. Dios no me quiere o Dios no existe. A mí no me interesa Él porque yo estoy viendo a Dios por mis circunstancias. O yo puedo ver mis circunstancias y usar a Dios como el lente de la vida. ¿Entiende? ¿Entendieron? Okay. Un lente. El lente, yo no veo nada cuando no tengo el lente. Yo puedo entonces usar el lente son mis problemas. Yo tomo mis problemas y digo, pues no estoy casada, pues no tengo esto, pues no tengo eso, pues mira todas las emociones que tengo, mira los problemas, mira todo lo que es mi vida. Y pues Dios no me ayuda, Dios no existe, yo le oro, Él no escucha, porque usted está viendo a Dios por su circunstancia. No me venga a mí con un cuento nuevo, como si yo fuera el primer pastor en la historia del cristianismo. Usted puede ver a Dios a través de su circunstancia y Dios no aparece cuando usted ve sus circunstancias. O usted puede tomar el lente y puede tomar como Él hace,
Voy a reconsiderar, dice él, voy aquí a recapacitar, voy a pensar, voy a mantenerlo en mi mente. Y usted puede tomar a Dios, tome a Dios y sus circunstancias, sus emociones, su pecado, su debilidad, sus caídas. En vez de mirar a través de eso a Dios, ponte arriba de Dios y mírate a ti a través de Dios y todas tus circunstancias. Y él dice, grande es su fidelidad, porque Dios existe. Y la Biblia entonces me está diciendo, cuando uno está en sufrimiento, los grandes de la vida, tan siquiera grande para ti, porque algunos de nosotros decimos, ay muchacho, ¿por qué llora? Eso no es nada. Pero alguien te puede decir, pero sí es algo porque estoy llorando. Y cada edad, cada etapa, un novio se va y el muchacho se quieren quitar la vida. Y no hay hombre que tú te quites la vida por eso, te dice la mamá. Pensando en el papá, no me quita. Y uno dijera, no, así es la vida. Pero para esa persona es muy importante. Y para nosotros, cada vez que pasamos algo nuevo, es como algo pasado. La Biblia me dice, mire, la manera entonces de mirar la vida es de mirar, no importa la circunstancia, es de ver su circunstancia con los ojos de Dios. Aquí el salmista, el profeta está diciendo que eso es lo que la mente, mira, mi mente está caída, al igual que mis emociones. Caída quiere decir que hay pecado en mis emociones, hay pecado en mi cuerpo, hay pecado en mi mente. Nada más porque yo pienso no quiere decir que lo que estoy pensando está bien. Hay gente que razona, que piensa, a mí no me gusta esto, pero eso no está bien, porque usted piensa eso, no quiere decir que está bien. El pensamiento, dice la palabra de Dios, tiene que ser sometido a la obediencia a Cristo. Y 2 Corintios 10:5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nada más porque uno piensa o le gusta algo, no quiere decir que lo que uno piensa y le gusta es lo que está bien. Y decimos, es que yo en verdad quiero vivir eso, yo quiero vivir de esa manera. Y la Biblia me está diciendo, pues esa es la manera que uno experimenta todo lo que dice el versículo 1 hasta el versículo 19, que Dios entonces está en contra de ti. Mire, cuando los jóvenes se van de la iglesia, y se van no por la iglesia, sino se van porque ellos no quieren a Dios en sus vidas. Y igual que nosotros también, cuando nosotros tenemos otra oportunidad en otro lugar, cuando tenemos un camino en otro lugar, nosotros salimos en ese camino y Dios nos molesta. Nos molesta porque saber que hay un Dios quiere decir que me voy a sentir mal al hacer estas cosas. Y la Biblia dice, el sentirte mal es exactamente lo que Dios quiere que tú te sientas. Y la palabra entonces me está diciendo, tengo que traer en obediencia mi mente, en obediencia a Cristo. Necesito pensar correctamente. Ya mire lo último aquí, la esperanza que nosotros tenemos. Cuando nosotros leemos este pasaje, donde está llenito de negatividad al principio, y después está llenito de positividad, porque dice aquí que grande es su fidelidad, que no hemos sido consumidos. Es por la misericordia de Dios que el Señor está en control de nuestra vida. De pronto hay algo que siempre me llama la atención, el versículo 39, mire, no lo leímos, pero aquí se lo leo. En el versículo 37 dice, ¿quién será aquel que diga sucedió algo que el Señor no ha hecho? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. La respuesta es sí. Esto fue lo que dijo Job cuando la esposa le dijo, acábate de dile hasta el mal que se va a morir Dios para que te rompa un rayo. Y él entonces le dice, tú estás hablando como las mujeres que son inconversas, las mujeres de la calle. Hay mujeres que son como de la calle. Y dice Job, ¿por qué no vamos a recibir lo bueno y lo malo de la mano de Dios? Y el versículo viene, en todo esto Job no pecó con sus palabras, porque Dios está en control de todas las cosas. Y la Biblia entonces me dice, mire, hay una realidad aquí en el versículo 39. Entonces, ¿quién hizo todo esto? Dios lo hizo. Dios hace lo bueno y lo malo. El versículo 39, ¿por qué? Dice, ahora es como una pregunta como él a uno mismo, Dios a ti, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. En un momentito. Nosotros nos quejamos de él. Y ahora él se queja de nosotros. Y él dice, el hombre, ¿por qué se lamenta Dios el hombre? Tienes que levantarte por las cosas que traen esto a nuestra vida. Yo quisiera, si usted tiene una pluma, yo quisiera que al lado de esto,
el versículo 39, usted ponga Proverbios 19:3. Yo le voy a llevar ahí. Proverbios, pero por si se me durmió. Proverbios 19:3. Porque en la historia de mi pastorado, ¿ok? Y no es muy largo, 32 años nada más, pero en esos 32 años yo he aprendido esta realidad. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 19. ¿Cuántas personas yo no he tenido que al hacerme su historia a mí, sí, digamos, y no es que esto sucedió, que yo voy a hacer algo de esto, pero es una manera como hablar. La persona cuando me dice su problema, digamos que me diga que se quiere quitar la vida, y me dice toda la manera que es. Si uno escuchara lo que la persona dice, uno dijera, mira, toma mi pistola ahí, porque la verdad que no hay quien te ayude. Y cuando eso es lo que está diciendo Jeremías, no hay quien me ayude, me he acercado alrededor, no puedo salir, no tengo salida, un laberinto, donde quiera que voy, el Señor me ha guiado y me ha guiado a lo peor en mi vida. Dice Proverbios capítulo 19. Y si tiene pluma y lo escribió allá, ahora subrayelo acá. Proverbios 19, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Qué te parece pecoso? ¿Qué te parece pecoso? ¿Qué te parece? Ahora deja a Dios hablar. Nosotros estamos hablando aquí en la iglesia, hablamos a gente, hablamos chismeamos con los mejores amigos. No, que no me gusta, no, porque no te pero no, que tú crees, no, pero que pero cállate la boca y déjalo hablar a él. Y el Señor te va a decir, el hombre tuerce su camino y después su corazón se enoja contra Dios. Yo hago lo que quiero, vivo como quiero, no escucho lo que quiero vivir como quiero. Y después, pues Dios no está siendo bueno conmigo. Pues claro, no es que Dios no está siendo bueno contigo, es que hemos torcido nuestro camino. Y usted no puede vivir en un mundo donde no exista Dios. La Biblia entonces me dice a mí, mire la esperanza que usted, regresamos a Lamentaciones capítulo 3. Mire, 3 veces la Biblia usa esta palabra. Hay 3 cosas que les quiero decir. El versículo 24, al terminar, dice el versículo 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Después ahora mire el versículo 25, bueno es Jehová a los que en él esperan. Y después en el versículo 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Qué palabra se repitió 3 veces? Ok, sí. Otra. Esperar. Ustedes son más inteligentes que yo, porque ahí es el segundo punto. Mire, 3 veces dice esperar. También dice 3 veces dice bueno. Amén. Ustedes salieron con 100%. Pero mire, pero ahí no quería lo que yo quería. Yo quería primero la palabra esperar. 3 veces es bueno esperar. En Estados Unidos, el cristianismo de otras iglesias ¿cuál es tu problema? Pues vamos a orar por ti para que se quite el problema. Y si no se quita en ese momento, pues la gente cree que tienen un mal ministerio porque no están quitando problemas. En la Biblia, la fe del creyente es esperar en Jehová. Es una doctrina que si usted aceptó a Cristo 10 años atrás, 14 años atrás, usted no la conoce. Esta es la doctrina de los años de antaños, de todo el tiempo del cristianismo, donde el hombre espera en Jehová. En Isaías 40 dice, el que espera en Jehová, nuevas fuerzas recobrará, vuela como el águila, no importa lo que viene a su vida, espera en Jehová, espérate, cálmate, espera, ten paciencia, no, ahora no, después. Esa es la respuesta de Dios. Pero nosotros somos americanos, y no hay nada malo con el americano, nosotros somos ese estilo de todo rápido. Y la Biblia tiene una palabra, wait, o ponga, espera en el Señor. Y la Biblia me está diciendo, la esperanza del cristiano nace cuando usted espera en el Señor. Usted dice, falta la última jugada, falta que el Señor obre, falta que Él haga lo que Él va a hacer, falta eso. Yo voy a esperar anticipando que todavía falta la última jugada. Y eso es la fe del creyente.
Mira lo segundo, la Biblia me dice la palabra ¿cuál? Bueno. Me la repite 3 veces en el versículo 25. Me dice, bueno es Jehová. En el versículo 26, bueno es esperar. Y en el versículo 27, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Eso me dice que Dios es bueno. Me dice que bueno es esperar. Eso es básicamente lo que hemos dicho. Y ahora me dice en el versículo 27, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y como que pronto uno dice, ¿what? Es porque el hombre está llenito de metáforas, es un poeta, está hablando, estas flores le salen a él. Y él entonces dice, es bueno cuando uno está sufriendo, y cambia entonces la metáfora, a un jovencito, un muchacho de 15 años de edad, quien el papá le dice, mira papi, esta es la maquinita de cortar la hierba, tú la aprietas aquí, tú la jalas ahí para que encienda el motor. ¿Okay? Y este es el machete y este entonces el que corta. Y yo quisiera que para que tú vivas en esta casa, y pues, como queremos que tú vivas, que tú entonces todos los martes tú me cortes la yarda. Y a los 15 años de edad el muchachito y uno dijeron, ay pobrecito. La Biblia dice, es bueno para un hombre llevar la carga desde su juventud. ¿Sabe lo que está diciendo? Cuando los muchachos son jóvenes, enséñales a trabajar. Amén. El hijo no le corta la yarda. Pero mire. Mire qué tremendo. Yo no quiero, mire, cuando yo soy joven, yo no quiero trabajar. Mi papá me decía, pero levántate de eso ahí. Y aquí el machete de verdad, que cuando cortaba la yarda eran ampollas en la mano. Es como algo difícil. Pero si uno no le tiene temor al trabajo. Porque la vida es dura. Aún cuando vas a la escuela, aún cuando tú nada más trabajas en una computadora, es difícil sentarte y no tener la tentación de irte al Facebook y de ponerte a jugar ahí con quién sabe lo que uno se ve tirando del pajarito para otro lugar. Es una miles de cosas que uno hace para tratando de... Porque el aburrimiento, la vida es bueno acostumbrarse a hacer la tarea antes de jugar con los muchachos. Es bueno acostumbrarse a limpiar la casa, a arreglar la cama antes de jugar con tus amigos. Es bueno hacer esas cosas que tienes que hacer, porque en la vida hay realidades que tú no puedes cambiar y tienes que hacer lo que se te dice que tienes que hacer. Y la vida entonces me enseña que Dios ha ordenado su vida donde tú y yo no podemos vivir de la nada, tenemos que trabajar. Tú y yo vamos a sufrir en la vida y que Dios en el sufrimiento está preparando nuestra vida para vivir la vida como en verdad es. No es una mentira, sino es una realidad de Dios en mi vida. Y por último, la Biblia me dice a mí, la esperanza que uno tiene es en el versículo 22, dice, nunca descayeron sus misericordias. Si uno mira este pasaje y lee el capítulo 3, versículo 1, yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su ira. Que no hay en la historia, es interesante porque todo esto está hablando de la nación, lo que pasó. Jeremías está diciendo es terrible. Jeremías aquí en el capítulo 3 habla como él, y lo que está diciendo la Biblia es que esto es un ejemplo del prototipo del ser humano. Todo ser humano al final se siente que los problemas son contra mí, y cuando Cristo Dios viene a esta tierra y se hace hombre, todos los problemas de la vida, tus problemas, mis problemas, los problemas de toda la vida, de todo el mundo, vienen sobre él, y él experimenta en la cruz del Calvario el látigo de la ira de Dios en el lugar de cada uno de nosotros. Y la Biblia me está diciendo que cuando Cristo está en la cruz del Calvario, que Él dice, ¿por qué me has desamparado? Eso es exactamente, en otras palabras, el capítulo 3. Dios ahora se ve como oscuro, ahora Él se ve que ha cerrado, Él no escucha mi voz, le oro y como que no hace nada. Y la Biblia dice, yo entiendo exactamente cuando tú estás así. Y yo cuando vine a esta tierra no fui exento de vivir así. Porque ni Dios cuando está en la tierra, ni Dios cuando le habla a su Padre que está en el cielo, hay una vida donde el sufrimiento no hable de Dios. Y la Biblia me está diciendo a mí, cuando Cristo toma el lugar en la cruz del Calvario,
Cuando él experimenta la soledad, cuando él experimenta el rechazo, cuando todos los amigos se le van, cuando injustamente le pegan, cuando le dan latigazo, no como una metáfora, sino como una realidad, cuando lo dejan casi muerto en la cruz del Calvario, que creyeron que ya estaba muerto, pero no estaba, y después muere y le ponen la lanza en su costado, que la Biblia me está diciendo a mí, en cada uno de esos golpes, él está viviendo, Dios está viviendo la experiencia de este hombre. Yo soy el hombre que vivió bajo el látigo de la ira de Dios. Pero mire lo interesante, la Biblia me dice en el versículo, no se me vaya, versículo 42, dice, fuimos desleales, versículo 42, nosotros nos hemos rebelado, fuimos desleales, tú no perdonaste. Y lo que tenía Jeremías que él todavía no tenía. Es el Jeremías capítulo 31, él dice, vienen días cuando Jehová va a hacer un nuevo pacto. No es el pacto donde yo tengo que hacer para que portarme bien, para que Dios no me castigue, sino en el pacto donde Él mismo va a tomar mi lugar, va a pagar por mis pecados y va a poner en mí el querer como el hacer. Y la Biblia me está diciendo que es ese pecado en mi vida, donde cuando tú tienes problemas en tu vida, tú puedes estar seguro, mire, que Dios no te está castigando por tus pecados. Mire, ¿entendió bien? El pastor, ¿qué fue lo que dijo? Cuando usted sufra en esta vida y usted diga, Dios me está castigando, Dios te está diciendo a ti, no, lo que está pasando es para yo hablarte más fuerte de que no te estoy castigando, que ya te castigué en Cristo Jesús, y que lo que tú estás pasando ahora malo en tu vida es para que tú pongas tu fe en aquel que tomó tu lugar bajo el látigo de mi ira. Déjame decirte de esta manera, si yo te estuviera castigando, amén, si el cáncer, si fuera yo quien está haciendo eso, castigando en tu vida, tú no pudieras aguantar el lobo, el oso, el león, las saetas, no, nada, al mismo tiempo. Y por eso Cristo en la cruz del Calvario, Dios es más santo de lo que yo creo. Y porque Él es más grande de lo que yo creo, Él ha tenido más misericordia que yo. Mire, ustedes conocen que aquí en esta iglesia alguien hizo algo, ¿verdad? Y esa persona tenía un hijo, tenía una hija. Y el consejo de ciertas personas, ustedes saben lo que estaba hablando. Ciertas personas es, hay que castigar a esta persona. Cuando yo pensaba en eso, orando, yo me acordé que yo tenía 12 años, 11 años una vez, aunque no lo parezco. Y a los 11, 12 años de edad se llevaron preso a mi papá. Y yo entonces crecí sin papá porque él estaba preso. No porque hizo nada malo, sino le hicieron un número 8, que quiere decir, le dijeron que él era de la CIA, no sabían lo que quiere decir eso. Y lo llevaron preso. Y por 6 años estuvo él preso. Y uno creció así. Yo entonces pensé, la persona estaba dura para decir, para arrepentirse, para miles de cosas. Y era fácil decirle, pues ahora. Y yo me acordé, yo pensé que yo le tenía más pensamiento a su niña que ellos mismos a sí mismos. Y la idea es que el dolor de la separación, del castigo que venía hacia esta persona, iba a ser más peor que todo lo que hubiera podido haber hecho. Y digo eso para decir esto, que el castigo que puede venir a nosotros es mucho peor de lo que usted cree. El infierno eternamente sin Dios, el vivir eternamente sin Él, no tener esperanza, nunca tener salida, estar en la oscuridad, vivir donde el crujir, el reñir de dientes y el remordimiento de la conciencia viven eternamente, que Cristo, pensando en que tu castigo es peor de lo que tú puedas aguantar, yo voy a la cruz del Calvario, aguanto el castigo por ti, pago por tu cuenta, pago por lo que robaste, pago por lo que mentiste, pago por lo que fuiste infiel, para que tú no experimentes lo que te viene a ti. Y la persona que es creyente de verdad, cuando ve sus problemas, lo que piensa es en el problema que Cristo tuvo por mí.
Y que de la medida que usted piensa en ese problema, que usted lo causó a su favor, de esa medida usted viene hacia su problema y dice: Señor, esto no es nada. Yo voy a vivir para tu honor y gloria. Yo voy a traer flores a este lugar, porque pienso en mi vida que Él, su misericordia, nunca falla. Y cuando murió en la cruz del Calvario, lo hizo una vez y para siempre, por todos mis pecados, pasado, presente y futuro, por todas mis incredulidades, aun cuando estoy dudando, aun cuando hago las cosas mal, aun cuando me rebelo, aun cuando desobedezco, aun cuando soy desleal, dice la Biblia, aun cuando quiebro el pacto, la Biblia dice, y yo hice la consecuencia que tú te mereces, la tomé yo. Para que en tus luchas hoy, en tus sufrimientos, en el cáncer que pasamos, en el divorcio que estamos pasando, en los problemas que estamos pasando, tú me mires a mí y digas: esto nada más es un reflejo bien chiquitico del amor que tú me tienes a mí. De que me amaste. Esto no es consecuencia del pecado. Esto es para apuntarme a ti, de que tú pagaste las consecuencias de mi pecado. Vamos a cerrar en oración.